Que vamos a orar antes de comenzar con la prédica. Señor, te damos las gracias porque el día de hoy permites nuevamente podamos encontrarnos aquí, Dios, en tu casa, y nos has dado la bendición de habernos guardado durante esta semana. Te agradecemos, Señor, porque has permitido podamos tener esa oportunidad, Dios, de poder seguir con vida, Dios, y te agradecemos por habernos dado, Dios, esa bendición, Dios. Te pedimos ahora que vamos a recibir el mensaje, que lo que vayamos a escuchar el día de hoy, Dios, sean tus palabras y no las que haya escrito, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bueno, el título de la prédica de hoy es Un llamado inesperado, y para ello quisiera pedir que fuéramos a Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 10. Un segundito, es que ya perdí la hoja. Ok, ya. Lo voy a leer yo porque yo traigo este NTV, ¿va? Ok. Dice: Moisés y la zarza ardiente. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Yetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Ahora bien, un llamado es la invitación de Dios para participar en lo que es la obra del reino, ¿ok? Es un privilegio porque son pocos los que Dios a lo mejor ha llegado a alzar y que a lo mejor han sido de gran renombre, como lo han sido en el caso de los que son pastores o teólogos, un John MacArthur, John Piper, Sugel Michelén, Samuel Pérez Milos, Miguel Núñez, y por ejemplo también han sido los casos de ministros de alabanza que han sido muy reconocidos, como lo son Josué Morales, Marcos Witt, Marcos Barrientos, Tony Pérez, todos esos grandes hombres que dicen se han llamado los que han revolucionado la alabanza, ¿no? Y también en la enseñanza han sido muchos. Los misioneros, por ejemplo, que han sido muy reconocidos por sus labores en otros países. Y sí, es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Y esta responsabilidad siempre va a ser de por vida, ¿ok? Así que tenemos que estar seguros de que el llamado se nos ha hecho para poder aceptar este llamado. Ahora, hay ocasiones en las cuales el llamado va a ser como fue en el caso de David, Samuel o en el caso de un Jeremías. O sea, desde un inicio se les dieron señales. Por ejemplo, en el caso de David, Samuel lo unge mucho antes de ser escogido como, bueno, más bien de ser alzado rey de Israel, ¿no? En el caso de Samuel, su mamá lo consagró desde muy pequeño a que fuera servidor en el templo de Dios, y tiempo después Dios ya se le revela, pero ya se le había consagrado desde antes. O sea, a lo mejor Samuel ya sabía que lo habían enviado por alguna razón, ¿no? En el caso de Jeremías, Dios le revela que él ya lo había apartado. Pero ahora, hay ocasiones donde el llamado va a ser muy repentino. Por ejemplo, Jehú era un general, me parece, si no recuerdo mal, era un general del ejército de Israel. Y él estaba trabajando, sirviendo, ahí peleando, cuando de repente llega un profeta y le dice: Jehú, necesito hablar contigo. Se mete en una carpa y lo unge como rey. Otro ejemplo, Gedeón estaba ahí guardando sus granitos para que no se los robaran. Pobre Gedeón.
Y entonces de la nada se le aparece un ángel y le dice, varón valiente y esforzado. Y Gedeón es como que, ¿a quién le estás hablando? Y otro caso, pues en este caso es Moisés. Moisés era un pastorcito, estaba ahí tranquilito, y de repente ve una zarza y ahí se le aparece Dios. Ahora, en este caso, el día de hoy, en esta prédica, nos vamos a enfocar en Moisés para explicar qué es el llamado cuando es inesperado. Okay, pero primero tenemos que saber un poquito de la historia de Moisés, ¿no? Un poco del contexto. Okay, ahora vamos a leer el contexto de Moisés. Como están un poco largas las citas, no las vamos a leer. Bueno, sí las voy a leer. Acompáñenme a Éxodo, capítulo 2, versículos 11 al 25. Ok. Alguien que no traiga NTV, que me diga qué subtítulo trae su Biblia en esa sección. Moisés huye de Egipto. ¿Alguien más? Moisés huye a Madián. Ok. En este caso dice Moisés huye a Madián también, ¿no? Ahora, dice, muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados, así, y para asegurarse de que nadie lo observaba, y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. El día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a dos hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. El hombre le dijo, ¿quién te nombró ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste al egipcio ayer? Entonces Moisés se asustó y pensó, todos saben lo que hice. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés. Pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, quienes fueron al pozo como de costumbre para sacar agua y llenar los bebederos para los rebaños de su padre. Pero llegaron unos pastores y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó de un salto y las rescató de los pastores. Luego sacó agua para los rebaños de las muchachas. Cuando las jóvenes regresaron a la casa de Reuel, su padre, o Yetro, él les preguntó, ¿por qué regresaron tan pronto? Un egipcio nos rescató de los pastores, contestaron ellas. Después nos sacó agua y dio de beber a nuestros rebaños. ¿Y dónde está ese hombre?, les preguntó el padre. ¿Por qué lo dejaron allí? Invítenlo a comer con nosotros. Moisés aceptó la invitación y se estableció ahí con Reuel. Con el tiempo, Reuel le entregó a su hija Séfora por esposa. Más tarde ella dio a luz un hijo y Moisés lo llamó Gersón, pues explicó, he sido un extranjero en tierra extraña. Con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que había llegado el momento de actuar. Ahora bien, cuando ocurre el llamado de Moisés, él apenas había puesto en orden su vida, ¿no? Ya le habían pasado muchas cosas. Lo habían ocultado en una canastita para que no lo fueran a matar los egipcios. Lo había adoptado la princesa, la hija del hombre que quería matar a Moisés. Fue el príncipe de Egipto, por lo tanto, él iba a ser el próximo faraón, o sea, iba a ser el rey de todo Egipto, ¿no? Ahora, mató a un hombre para proteger a un hebreo, pero también huyó al desierto, ¿no? Y dejó toda su vida ahí en Egipto. Ahora, conoció a un hombre muy rico, se casó de esa región cuando estaba huyendo. Rescata a sus hijas, se casa con una de ellas y después se vuelve pastor, ¿no? Y es interesante porque Moisés a lo mejor ya sabía que era un hebreo. O sea, a lo mejor pasaron años. Aquí Moisés ya tenía como unos 40 años, ¿no? Entonces a lo mejor Moisés ya después de un tiempo supo que era hebreo, ¿no? Así como que algo no cuadra, ¿no? Todos ellos son los egipcios, ¿no? Todos están lampiños, yo estoy pelo en pecho. Entonces ahí se da cuenta, ¿no?, de que es diferente de los egipcios y dice, ve a los hebreos y dice, seguramente yo soy de ellos, ¿no? O algo le tuvo que decir en su interior, a lo mejor yo soy como ellos, ¿no? Entonces, pues un día dice Moisés salió como que a dar la vuelta, ¿no? O sea, era el príncipe, podía darse sus tours por ahí, ¿no? Y dice que estaba viendo ahí un egipcio que le estaba pegando, obviamente, seguramente estaba maltratando muy feo al hebreo, ¿no? Entonces Moisés, algo en su corazón, se enoja, ¿no? Y a lo mejor pensando que él era un hebreo, dijo, si yo voy a ser faraón, yo puedo tener el poder de liberar a este pueblo, ¿no? Entonces dice, y me los tengo que ganar. Entonces, así no, Moisés piensa,
qué mejor forma de ganármelos que demostrándoles que mi lealtad está con ellos. Entonces Moisés se baja de su carro, ve que no hay nadie, va con donde está el egipcio y lo mata. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero lo mata, ¿no? Y lo oculta, pero seguramente no fue muy bien porque pues, alguien se enteró de que lo mató, ¿no? Y eso se dan cuenta porque al día siguiente Moisés así como que va para ver a lo mejor que ya gané gente, ¿no? Así como que voy a formar mi pequeña bandita ahí de rebeldes. Y ve a dos egipcios peleando y pues a lo mejor Moisés no lo que pensó y dijo, chirrión, es como que algo aquí no cuadra, algo aquí no cuadra. Entonces va y los va a detener, ¿no? Entonces uno le dice, ¿y tú como que para qué me detienes o qué? ¿Me vas a matar también? Entonces Moisés se asusta, ¿no? Se da cuenta de que se equivocó y se tiene que ir. Hay una frase de un evangelista llamado D.L. Moody que dice, Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien, 40 años aprendiendo que no era nadie y luego 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie. ¿Moisés era alguien? Sí, era el heredero al trono egipcio. ¿Para Dios era alguien? No, en realidad, en los términos de Dios, él no tenía ningún rango, él era una persona nada más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios aparta a una persona para ser siervo suyo, porque él tiene un llamado que Dios le ha designado, durante su vida lo va a guardar hasta que sea el momento, que Dios sabe ya es el momento para revelarse a esa persona. En el caso de Moisés no se le hubiera podido revelar cuando estaba en Egipto, porque en aquel entonces Moisés era un hombre pues, temperamental, ¿no? O sea, no era alguien que fuera a pensar, o sea, era alguien que era un poquito explosivo a lo mejor, ¿no? Y eso que Moisés se dice era el hombre más manso. Entonces, ¿qué hace Dios? Primero, pues, obviamente dice, pues, obviamente, primero lo tengo que quitar de ahí porque pues, no está listo. Lo mando al desierto y ahí que pasa unos 40 años cuidando ovejas, 40 años trabajando su carácter, siendo manso, tratando con animales que son muy mansos, ¿no? O sea, lo tengo que ir preparando antes de decirle, ya te toca, ¿no? Ahora, ¿por qué razón el llamado de Moisés es inesperado? Porque en ningún momento recibió señales o se le dijo por medio de una persona, Dios te va a usar para liberar a Israel, ¿no? Ningún momento. Ahora, cuando estamos en el capítulo 3 vemos que el llamado de Moisés es inesperado y como es inesperado, hay 3 puntos a destacar de un llamado inesperado. Número 1, que causa miedo. Eso lo vemos en Éxodo 3, 4 al 10. Cuando Moisés ve la zarza que le habla. Obviamente ahí Moisés pues, tuvo miedo, ¿no? O sea, dice que él vio la zarza y se acercó. Así como que, chirrión, una zarza ardiendo, esto lo tengo que ver. Entonces va ahí de chismosito, Moisés, nada de curioso, porque pues en el desierto, ¿qué va a pasar también? ¿No? O sea, estás ahí contando ovejas, 1, 2, 3 y así. Entonces, pues, era algo nuevo para Moisés, algo desconocido, ¿no? Y le causó asombro, tal vez le dio miedo, porque dijo, pero ¿por qué no se quema? Pero también le causa curiosidad, ¿no? O sea, lo nuevo, lo desconocido siempre nos atrae. Y Dios siempre va a hacer eso, nos va a atraer. Entonces, ¿qué pasa? Que ya cuando Dios le habla y le dice Moisés, y el otro dice como que, aquí estoy, o sea, no sabía quién era, pero algo dentro de Moisés obviamente le decía, pues debe ser alguien muy poderoso, ¿no? A lo mejor dijo, a lo mejor es uno de los dioses de Egipto, ¿no? Y ya entonces se le revela a Dios y le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. O sea, en ese momento Dios le dice, yo soy el único Dios. O sea, revela, yo soy el Dios. Y en ese momento pues Moisés se queda muy asustado, ¿no? Porque pues él no conocía a Dios. Y obviamente es natural el que tenga miedo, ¿no? Vemos un caso similar con Isaías. Cuando él estaba en el templo, él tiene una visión donde ve la gloria de Dios y se asusta diciendo, dice, ay de mí, porque he visto la gloria de Dios y voy a morir. Y miren, para Moisés, pues fue aterrador a lo mejor ver algo como eso, ¿no? Tener ese encuentro. Y es lo natural con nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios nos dice de repente, así como, por ejemplo, estás estudiando, de hecho, ese es el caso que me ha tocado ver en varios de los que estudian en el seminario. Muchos estaban estudiando la universidad, una carrera, y de repente reciben un llamado diciéndole, salte porque yo te voy a tomar para tu obra. Y ya nos han contado varios maestros historias de que da miedo, porque no sabes qué va a pasar, ¿no? O sea, no, es como que, sí, o sea, me llamaste y me salgo. ¿Y ahora qué hago, no? Es como que, pero pues, voy a estudiar, me ponga a predicar, o sea, da miedo, ¿no? Porque pues, no sabes qué hacer. O sea, Dios nomás te dijo, tú salte ya, deja de estudiar porque te voy a llamar. Tú, ok. Y luego, porque Dios pues, a lo mejor no te dice nada. Entonces da miedo porque, no sabes qué hacer, ¿no? O sea, puede que se vea muy atractivo, la verdad, el estar aquí, ¿no?
El estar aquí predicando frente a un montón de gente que te digan, oh, el siervo del Señor. Y a lo mejor puede ser también muy atractivo que estés tocando porque, pues, todos me ven, casi voy a ser el rostro de la iglesia, soy la imagen, pero pues en realidad no es como que esté muy padre, la verdad, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, la primera vez que me pusieron a tocar, pues yo sí tenía miedo. O sea, estaba muy padre y todo, ¿no? Pero pues es que, o sea, sí, tengo mis hojitas y todo, pero pues ¿qué hago si me equivoco, no? O sea, yo tenía como 7, 8 años, creo, cuando me pusieron aquí a ministrar. Por ejemplo, la primera vez que prediqué, seguramente se van a acordar, yo estaba así. Estaba aferrado, tenía miedo, o sea, nunca había predicado, entonces bueno, se había predicado, pero pues no así, ¿no? Entonces yo me dio miedo. Y pues así puede ser para cuando es el llamado, ¿no? O sea, da miedo, porque no sabes qué es algo seguro. O sea, en ningún momento Dios le dio garantías a Moisés. Es como que no te preocupes porque no te va a pasar nada. Si no, nadie te va a matar, nadie te va a hacer esto. O sea, Dios le dice, tú vas a liberar al pueblo, pero no le da garantías de cómo. O sea, no le dice qué va a hacer, ¿no? O sea, no le da garantías así como que, tú no te preocupes. En cuanto tú llegues y le digas al faraón, libera a mi pueblo. En ese momento ya faraón te va a tener miedo y dice, sí, toma tu pueblo. No. O sea, en ningún momento le dan garantías porque para empezar, Moisés ni siquiera sabía que se había muerto el faraón. Él creía que seguía vivo, ¿no? Entonces tenía miedo. Y muchas veces vamos a querer una señal, ¿no? Así como que una señal es como que sí, Dios, tú me llamaste, pero ¿cómo voy a saber que fuiste tú? Porque a veces es así, o sea, Dios es directo, o sea, no te da un antecedente, no te prepara, o sea, Dios nada más llega y te dice, métete en mi obra, así que ve a la viña a trabajar, ¿no? Muchos quisiéramos tener una señal, ¿no? Como Gedeón, que dijo, si tú me llamaste, voy a poner este vello, que todo esté mojado excepto el vello. El siguiente, ahora que el vello esté mojado y el piso no. Entonces, obviamente, pues todos, ¿quién no querría pruebas, no? O sea, como que, voy a tener éxito. Pero de eso no se trata de un llamado desesperado, o sea, no se trata de hechos, se trata de acciones. O sea, Dios no le dijo a Moisés, mira, tú tienes que liberar a Israel, ¿no? O sea, piénsalo, tómate unos 2 días, ahí me dices qué piensas. No, o sea, Moisés tenía que actuar. O sea, sí, Dios le dio señales, le dijo, esto es lo que vas a hacer, si te preguntan, ¿no? Pero le dijo, pero vas a hacer. O sea, tú vas a actuar. No, así, no le dijo, estas son las cosas, Moisés, así están las estadísticas de bla, bla, bla. No, le dijo, tú vas a hacer esto y ya. O sea, casi, no te estoy preguntando, tú solo ve. Y pues sí, puede parecer aterrador, pero es en ese punto de cuando nos causa miedo que Dios nos pide, confía en mí. ¿Ok? Eso nos lleva al punto número 2. Cuando un llamado es inesperado, nos hace poner excusas y Dios nos pide confianza. Eso lo vemos en el capítulo 4, de la parte 1 al 17, que es cuando son las señales de Dios. O sea, cuando Moisés le dice, ¿y qué hago si no me creen? O sea, ¿cómo saber ellos que tú me enviaste? Entonces Dios le dice, diles que yo soy, te envió a ellos, ¿no? Yo soy el que soy. Así le revela su nombre a Moisés. Yo soy el que soy. Así que diles, yo soy, me envió a ustedes. Dijo, ¿y qué señal me das, por ejemplo, si no me creen? O con el faraón, le dice, ¿qué tienes en la mano? No, pues una vara, ¿no? Un palito. Dijo, tíralo al piso. Lo tira, una culebra, corre. Pero Dios le dice, agárrala de la cola. Entonces la agarra y se vuelve a volver una vara, ¿no? Le dijo, si nadie te cree, ante el faraón vas a hacer esta señal de que yo te envío a él, ¿no? Y Moisés entonces le dice, sí, pero, así como que con la excusa de, pero, ¿y si no me creen los hebreos? O sea, ¿cómo les pruebo que tú me enviaste a ellos? O sea, sí, estaba muy padre tu nombre, pero ¿y si no me creen? Mete tu mano aquí adentro de tu túnica, ¿no? La mete, sácala. Tiene lepra, vuélvela a meter. Sácala, está normal. Si no te creen con la primera señal de la serpiente, te van a creer con esta. Y si aún no te llegan a creer, vas a tomar agua y la vas a derramar en el suelo y en cuanto el agua esa agua se va a volver sangre. Pero obviamente Moisés dijo, Señor, pero es que yo no soy bueno para hablar bien. Es más, vamos a leer ese versículo, ¿no? Éxodo capítulo 4, versículo 10. Dice, pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra. Nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Versículo 11. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no? Que oiga o no oiga, que vea o no vea. ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. O sea, Moisés tenía excusa, así como que, Señor, pero es que yo no sé hablar. Y yo estoy seguro de que, no creo que haya sido así, pero estoy seguro que Dios estaba viéndolo así como que,
Estás mintiendo. O sea, ¿de dónde te saqué para empezar, Moisés? O sea, Moisés era un príncipe. O sea, y no es que no estuviera capacitado, o sea, Moisés era un príncipe. O sea, él era el príncipe de Egipto, iba a ser el próximo rey de Egipto. Tenía que saber hablar, tenía que ser un político. O sea, lo educaron para ser para ser de los hombres más sabios, o sea, en muchas artes. Seguramente le enseñaron a ser un gran hablador elocuente, ¿no? O sea, y todavía Moisés le dice, te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro, ¿no? Entonces ahí ya como que Dios se le colma un poquito la paciencia, ¿no? Así como que, a ver, ok, te voy a enviar a tu hermano, ¿qué te parece? ¿Ok? ¿Está bien? Él sí habla bien, para que no me pongas excusa, pero tienes que ir, ¿no? Porque pues obviamente Moisés estaba asustado, ¿no? Y es comprensible que pues, tuviera miedo, ¿no? Porque pues Moisés a lo mejor dijo, o sea, sí, yo seré todo esto, pero a lo mejor yo no cumplo los requisitos de Dios, ¿no? Sino yo no siquiera sé quién eras, o sea, yo nunca no sé si llevé una vida santa, o sea, maté a un hombre. O sea, miren, muchas veces vamos a sentirnos así, no tengo dones, hay otros mejores que yo, o sea, no sé hacerlo. Pero ante esas excusas, Dios nos dice, tú no tengas miedo, no te preocupes, yo no te llamé porque estés preparado. Precisamente te llamo porque no sabes, ¿ok? Yo te llamo porque quiero que confíes en mí, dependas de mí, ¿ok? Si yo llamara a gente que está preparada, no serviría de nada. ¿Por qué? Porque esa gente va a decir, es que con mi talento, como soy el gran pianista, soy el gran músico, soy un gran hablador, yo era político antes de esto, si no, yo tengo dinero y tengo recursos, no. O sea, si fuera así, pues obviamente, pues, ¿qué sentido tendría que Dios nos llamara? Porque entonces nos vamos a jactar. Si nos jactamos de eso, entonces Dios va a decir, no, tú no me sirves, o sea, tú no estás reconociendo mi poder en mí. Dios le estaba diciendo a Moisés, tú no te preocupes por lo que tengas que hacer, yo voy a actuar en ti. Josué 1:8, Josué 1:9, perdón, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, el Señor, estaré contigo donde quiera que vayas. Por ejemplo, una excusa que ponemos, la edad, Jeremías, Señor, yo no puedo hablarle, soy demasiado joven. O sea, otra, por ejemplo, la excusa que ponemos a lo mejor, yo no soy tan bueno, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Muchas veces vamos a poner excusas, ¿ok? Eso se entiende. Y Dios en ningún momento nos va a decir, es un cobarde, eres un inútil, no seas collón, pero no, Dios, no. Dios obviamente no es así, no es como nosotros. O sea, nosotros nos dicen, aviéntate, tú, pero no quiero, aviéntate. O sea, Dios no se va a poner así, no se pone loco, o sea, Dios entiende, ¿no? Bueno, entiende. ¿En qué sentido? Entiende que tengamos miedo, pero también entiende que no te está pidiendo, te está diciendo hazlo. Miren, hay una frase, no recuerdo bien qué hermano lo dijo, pero dice, Dios no llama a los preparados, o Dios no llama a los capacitados. Dios capacita o prepara a sus llamados, ¿ok? Lo que Dios nos pide no es el talento, para que me entiendan. Dios pide disposición. Dios no te está diciendo, yo no quiero, ten habilidades, yo te estoy pidiendo nada más que estés dispuesto a hacerlo. Yo te pido tu corazón. Lo mismo que es cuando Dios nos salvó, cuando Cristo nos salva, que nos dice, no te pido que tengas buenas obras, no te pido que hagas esto, yo solo te pido tu corazón. Te pido que tú me aceptes, te pido tu corazón, tu amor, tu tiempo, te pido todo de ti. O sea, te pido a ti, te reclamo a ti. Es lo único que te pido. Es lo mismo con Dios cuando nos hace el llamado. Yo no te voy a pedir que hagas grandes cosas o que tengas grandes talentos. Yo nomás te pido, obedece. ¿Ok? Es todo. Ahora, el punto número 3, es un poquito breve, pero ahorita seguimos. Dice que Dios estará con nosotros, ¿ok? Hay dos verdades que podemos encontrar al recibir el llamado de Dios. Número 1, Dios no nos llama para una tarea que nos sobrepase. Así como Dios no deja que las tentaciones nos superen, tampoco nos va a pedir hacer algo que esté fuera de nuestras capacidades. Alguien que lea, por favor, Jeremías 1:7. Ok, a ver, no recuerdo bien, no recuerdo bien si es en la primera carta de Timoteo o en la segunda carta de Timoteo, cuando Pablo le dice, nadie tenga en poco tu juventud. La primera carta de Timoteo, ¿verdad? Ok, en el versículo 12, primera de Timoteo 4:12, no permitas que nadie te subestime por ser joven.
sea un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. ¿Qué estamos viendo aquí? En el caso de Pablo, Pablo lo está diciendo, o sea, tú que nadie te tome en poco nomás porque seas joven. Y en el caso de Jeremías, en el versículo 7 al 8, Dios le contesta, no digas que eres demasiado joven. O sea, tú tienes que hacer lo que yo te digo y no tengas miedo, yo me voy a encargar. O sea, Dios en ningún momento nos va a mandar a hacer algo que no podamos hacer. Obviamente, pues no, estamos diciendo que no somos gente que a lo mejor va a estar capacitada, pero Dios en ningún momento nos va a mandar a hacer algo imposible en el sentido para nosotros, ¿no? O sea, algo que no pudiéramos hacer. Dios conoce nuestras fortalezas y conoce nuestras debilidades, ¿ok? Y en base a eso, Dios nos va a mandar cierta tarea. Así como cuando tenemos pruebas o tentaciones, son cosas que podemos vencer fácilmente. 1 Corintios 10:13, ¿no? O sea, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueda soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Es lo mismo con el llamado. Dios no te va a enviar a una tarea imposible. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios no te diría, quiero que levantes esta montaña y le pasas para allá. O sea, obviamente ahí no. Dios no, obviamente a lo mejor nos diría, quiero que vayas a lo mejor, no sé, pongamos caray. Vamos a poner, por ejemplo, Dios te dice, ve a donde están los musulmanes y predica. Obviamente es una tarea que daría mucho miedo, ¿no? Estamos hablando de que ahí la gente que hace eso se juega la vida, o sea, los musulmanes que acepten a Cristo, sus familiares los matan, ¿no? Y Dios, tú dices, no, y si eso le hacen a su familia, ¿qué me harían a mí? Pero Dios no te envía, obviamente, porque no corre Dios y te dice, no te preocupes, yo sé por qué te envió ahí, ¿no? Ahora, punto número 2 es que Dios nos va a dejar solos, precisamente. Cuando Dios llama a alguien, aunque sea de forma inesperada, como a Moisés, como no está capacitado, precisamente lo elige, ¿para qué? Para que dependa de él. 2 Corintios 12:9. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tenemos nosotros ese miedo de decir, pero es que no estoy capacitado, Dios dice, precisamente no estás capacitado, yo quiero que dependas de mí. O sea, yo quiero que tú veas lo que yo puedo hacer con alguien que la gente dice no puedes, ¿no? En el caso de Jesús, cuando fue a predicar, yo no llamo, el médico, los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no vine a llamar a los que creen que son salvos, yo vine a llamar a quienes saben son pecadores y necesitan ser salvados. Dios no va a llamarnos porque sepa que podemos hacerlo, en el sentido de que a lo mejor tenemos las habilidades que el mundo dice debes tener. Por ejemplo, carisma, ser elocuente, una persona culta, estudiada, que no necesita casi, no necesita la Biblia para hablar. O sea, casi, aquí yo ya traigo la Biblia, ¿no? No pide a alguien que sin ver puedes tocar, no sé, la quinta de Beethoven, algo así. No pide algo así, ¿no? O sea, Dios te dice, precisamente como tú no sabes a lo mejor hacerlo o lo haces y para ti parece poquito, yo quiero que veas cómo, aun con tus limitaciones, yo puedo hacer grandes cosas en ti. ¿Ok? Ahora, entonces, hay que aceptar un llamado inesperado sin dudar. O sea, estamos viendo un ejemplo de Moisés, que Moisés puso excusas, pero al final acepta su llamado. Ahora, si llegara a ser el caso de alguno de nosotros, que Dios te dijera en ese momento, ve, tenemos que aceptar sin dudarlo. Ahora, obviamente el llamado nadie se lo espera, ¿no? Y obviamente a lo mejor Dios nos agarraría así desprevenidos, ¿no? Así como que mal parados, como que estoy haciendo esto y vete para allá. Ah, chido, ¿cuándo? Pero pues obviamente tenemos que entender que vamos a poder poner excusas, ¿no? Sí, pero no podemos evadir ese llamado por miedo, ¿ok? Ahora, Dios nunca ha dicho que tengamos miedo. Nunca nos ha dicho que no tengamos miedo. Dios dice, obviamente, pues está bien que tengas miedo, ¿no? Es una emoción que Dios nos dio, es que es un instinto que nos ha dado, ¿no? Ahora, Dios cuando nos dice que no tengamos miedo, no lo dice porque nos está garantizando el éxito. Recuerden, un llamado inesperado nunca da garantías, o sea, nunca vas a estar seguro de lo que va a pasar. Vas a tener que avanzar conforme a qué, a que confíes en Dios. Cuando Dios hace un llamado inesperado es porque nos quiere hacer dependientes de Él. Él quiere que nosotros digamos, yo sé que no estoy capacitado, que a lo mejor no soy el mejor y que a lo mejor pueda fallar, porque seguramente vamos a fallar.
O sea, eso es algo que tenemos que entender. Vamos a fallar porque no sabemos cómo hacerlo o porque en algún punto se nos va a ir la cabeza a las nubes. Vamos a decir, ya lo estoy haciendo bien y ahorita Dios, nada, regrésate para allá, lo estás haciendo. Si no, yo sé, haciendo, acuérdate, tú venías de allá, yo te puse ahí, aguántate. Si no, no te hables, por favor, cálmate, bájale 3 rayitas. Entonces, Dios, ¿qué nos va a decir? Depende de mí, confía en mí. Es lo mismo con la salvación. No podemos decir en teoría que no hay pruebas físicas como las que dice la gente. Pruébame que Dios existe, pruébame que el cielo existe. No hay pruebas. Y precisamente de eso se trata de fe. Y lo mismo es en el llamado, se trata de confiar. O sea, Dios te dice, no te voy a dar garantías, tú solo confía. Por ejemplo, cuando fue el caso de los evangelistas que fueron con Jim Elliot, el misionero, ¿sabían a qué iban a ir? Sí. ¿Sabían quiénes eran los Aucas? Sí. O sea, ¿sabían de la historia de esa gente, que esa gente mataba? ¿Sabían que podían morir? Sí. ¿Sabían que iban a volver con vida? No. ¿Tuvieron miedo por eso? Seguramente tuvieron miedo. ¿Dudaron en hacerlo? Claro que sí. ¿Fueron? Por supuesto que sí. O sea, al final de cuentas, fueron. ¿Por qué? Porque confiaban en Dios. Sadrach, Mesach, Abed-Nego. Cuando suenen el sonido de instrumentos, de bocinas, salterio, arpa, trompetas, todo eso, si no se postran cuando suene eso, los voy a arrojar a ese horno de fuego. Sábete, oh Nabucodonosor, que el Dios en el que creemos nos puede salvar. Y si aún no fuera así, sábete que no nos postraremos ante esa estatua. Así, Dios nos puede salvar. Pero aunque no lo hiciera, no por eso no nos vamos a hincar, ¿ok? O sea, nuestra confianza en Dios no tiene que depender de si puede hacerlo o no. Cuando uno está enfermo, por ejemplo, si estuviera uno enfermo de cáncer, uno tiene que confiar en Dios no dependiendo de si Dios me sana o no. Si Dios me sana, qué bien, y si no, bueno, o sea, así quería Dios que fuera. Lo mismo aquí. Cuando es el llamado, Dios nada más te dice, ve. Si fallas, está bien. O sea, a lo mejor te equivocaste, pero está bien. ¿Por qué? Porque Dios dijo, yo quiero que falles, porque a lo mejor quiero que veas que te falta, quiero que veas que no eres perfecto, y quiero que veas que sin mí no lo vas a hacer. Quiero que veas que aunque tú falles, yo te quiero ahí. Porque mucha gente podría decir, pero es que ya he fallado muchas veces, o sea, no puedo. Pero Dios te dice, no digas no puedo, porque yo voy a estar contigo, ¿ok? Sí, tal vez no puedas siendo humano, pero yo te quiero ahí. O sea, mucha gente se pregunta, ¿y por qué Dios me querría ahí? Cuando es un llamado así, Moisés seguramente dijo, ¿por qué yo? ¿Por qué no otro? ¿Por qué no Aarón? Casi. Aarón es el mayor, envíalo a él. Si no, yo soy el chiquitito. Envía a María, no sé, ellos son los mayores. ¿Por qué yo soy el menor? O sea, y Dios, pues porque yo quiero. O sea, a él sí, Dios le pudo haber contado, porque yo quiero, a mí se me plació. Lo mismo con Job, Dios no le tuvo que dar explicaciones a Job de por qué le pasó lo que le pasó. Le dijo, yo soy Dios. O sea, yo soy Dios, yo no tengo por qué decirte nada, ¿ok? Así es lo mismo, Dios no te va a dar la explicación de por qué a ti, ni te va a decir qué es lo que va a pasar en tu llamado. Dios nomás te llama, ¿ok? Y está bien. Porque si no confiamos de Dios, si no dependemos de Dios ante un llamado así, de 100% seguro vamos a fallar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a estar jactándonos de que esa es nuestra fuerza. Ahora, el Señor solamente ¿qué nos pide? Haz tu trabajo. Aquí hay otra frase que les voy a compartir. Otra vez no me acuerdo la verdad del pastor, la verdad no, andaba medio cansado esas semanas, pero en la frase decía, si Dios me pide brincar o atravesar un muro, mi trabajo es brincar o pasar el muro. Pero el trabajo de Dios es quitar ese muro. Ahora, ¿en qué sentido lo está diciendo? Mi trabajo es hacer lo posible, lo que yo debo hacer, mis capacidades humanas. El trabajo de Dios va a ser hacer lo imposible. O sea, Dios te está diciendo, tú haz lo que tienes que hacer, lo que yo te mandé. De lo demás yo me voy a encargar. Tú no te preocupes, ¿no? Todo está bajo mi control. Yo sé lo que estoy, yo sé por qué te elijo. O sea, no creas que se me escapó nada. Ahora, por supuesto, va a dar miedo porque no sabemos si va a haber éxito, pero solamente Dios pide compañía, ¿no? ¿Qué dice Éxodo 33, 12 al 14? Señor, tú me has enviado a que saque este pueblo. Ahora bien, si hay gracia ante tus ojos, o sea, dame una prueba, ¿no? ¿Y qué le dice Dios? Mi presencia irá contigo. Dios le está prometiendo a Moisés, tú no te preocupes, porque Moisés le estaba diciendo, o sea, Dios,
O sea, tú me estás pidiendo que saque a esta gente y son como son un montón de gente. O sea, son rebeldes, son quejumbrosos, son bien chillones, son como niños de 2 años que no les dieron un dulce. O sea, son así, o sea, son como niños de 5 años que ven un juguete. Mamá, quiero un juguete. No, hijo. Y se pone a hacer su berrinche. O sea, y Moisés es como que, o sea, son como niños. ¿Qué quieres que haga? Y Dios le dice, Moisés, tú tranquilo, ¿ok? Mi presencia irá contigo. Yo voy a ir contigo. Yo te voy a acompañar, yo te voy a ayudar a liderar al pueblo. En todo el llamado de Moisés vemos que Dios estaba con él y Dios siempre le decía, tú no te preocupes, yo estaré contigo. ¿Okay? Ahora, si Dios nos promete que nos ha llamado, cuando es un llamado así, ahí sí es esencial que tengamos que creer que Dios va a estar con nosotros. ¿Okay? Es lo mismo cuando Santiago les dice en su carta, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y se la dará, pero pídala sin dudar, porque aquel que duda, de seguro, que tenga por seguro que no va a recibir nada. Lo mismo, si tú crees en Dios, o en este caso, si tú crees en el Hijo de Dios, que Él te salva, pero dudas, entonces ¿de qué sirve? O sea, no dice que no pierdas tu salvación, pero diría, ¿de qué te sirve tu fe si vas a dudar de mí? ¿Okay? O sea, puede que Dios te use, ¿no? Estás dudando de que Dios va a hacer las cosas como te dijo, como en el caso de Moisés. Yo voy a liberar al pueblo. Si Moisés hubiera dudado, hubiera pasado seguramente, pero no hubiera pasado tan efectivamente como Dios quería, ¿no? O sea, si nosotros dudamos de que Dios nos ha llamado, obviamente vamos a sentirnos así, no va a ser efectivo. Es lo mismo en la comunión, por ejemplo, con el Espíritu Santo. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, o sea, si nosotros no tenemos esa certeza de algo, no tiene sentido que lo estemos creyendo, o en este caso, puede que pase, pero no va a ser tan efectivo. Si un ministro de alabanza, por ejemplo, está en la plenitud del Espíritu, la alabanza fluye y se siente, hasta la gente dice, es que hoy se sintió la presencia de Dios. Pero si sube un ministro que tiene una vida espiritual pasable, pero que no es la mejor, o sea, que podría ser mejor, ¿no? O sea, está bien, pero puede ser mucho mejor. Pero tú te conformas con lo mediocre, pues no va a pasar nada. O sea, sí, tocaste muy chido, pero la gente así como que, qué bien, no sentí nada. Nos vemos el siguiente domingo. Ahora, hemos visto, hay muchos ejemplos en la Biblia de que Dios le decía a la gente, tú no tengas miedo. En el caso de Ezequiel, te envío a un pueblo que es de frente dura, pero no tengas miedo, porque yo he endurecido tu frente más que un diamante. O sea, tú vas a poder contra ellos. No tengas miedo, yo te respaldo. Jeremías, no tengas miedo de este pueblo porque yo estaré contigo. En el caso de Elías, tú no tengas miedo de Jezabel, no tengas miedo de esto, yo estoy contigo. En el caso de Isaías, no tengas miedo, yo te he limpiado tus pecados y yo te mando. En el caso de los apóstoles, no tengan miedo, yo estaré con ustedes, voy a enviarles al Espíritu Santo. Ok, ahora, tenemos que entender por último algo muy importante, ¿eh? Esto es un consejo, la verdad, es un consejo. No somos indispensables, ¿ok? Sí, se nos ha hecho un llamado y Dios quiere que respondamos para que seamos usados, ¿no? Pero ahora no somos necesarios en realidad, ¿ok? No lo estoy diciendo para que se desanimen y digan, ay, pero es que entonces me está diciendo que Dios me llamó, pero no, por eso necesito aceptar. No, sí, acepta el llamado. ¿Por qué? Porque si no lo haces, Dios puede elegir a otro, ¿ok? Esther 4, 13 al 14. No creas que porque estás en la casa del palacio, no creas que, a ver, lo voy a leer mejor, ¿no? Esther 4, 13 al 14. Lo voy a leer aquí. Dice, Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther. No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada, en un momento como este, el alivio y la liberación vendrán para los judíos, surgirán de algún otro lado. Pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? ¿Qué está diciendo Dios ahí? En este caso, ¿qué le dijo Mardoqueo a Esther? Le estaba diciendo, ve, intercede por nosotros. Y Esther dice, pero me pueden matar. Y Mardoqueo le dice, no creas que porque eres la reina te vas a salvar. Si tú no nos ayudas, la ayuda vendrá de otro lado y a ti te va a ir en feria. Lo mismo con Dios. Dios podría decirnos en algún punto, no creas que porque el hecho de que yo te estoy llamando vas a ser eres especial, ¿eh? O sea, no creas que porque yo te decido llamar a ti es importante. Si tú no aceptas mi llamado, o
sea, si tú me pones excusa y excusa y si tú lo postergas, en algún punto Dios va a decir, ok, ¿no quieres hacerlo? Perfecto, no te necesito, puedo usar a alguien más. Ok, es lo mismo. Entonces, ¿a qué viene todo esto de que no somos indispensables? En el sentido de entender de que si Dios nos llama, no hay que tener miedo y no hay que poner excusas. ¿En qué sentido? Si Dios nos quiere usar, dejémonos usar. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué podemos perder? Honestamente. Físicamente, materialmente, económicamente, en relaciones, social, emocional, mental, bla, bla, bla. ¿Qué podemos perder? ¿Cosas? Sí, seguramente podemos perder cosas. No hay garantía de eso. ¿Pero qué podemos perder espiritualmente? A ver, ¿qué podríamos perder? ¿Podríamos perder nuestra salvación? ¿Por aceptar un llamado? ¿Podemos perder nuestra alma? ¿Podemos perder la vida? Sí. ¿Podemos perder la vida eterna? No. Cuando Jim Elliot fue con los Aucas, Jim Elliot sabía que podía perder su vida, pero a él no importó. Pablo, ¿qué dijo? Para mí, el vivir es Cristo y morir es ganancia. Pablo sabía que si iba a Roma, iba a morir. De hecho, ya sabía que iba a morir, ¿no? Pero él dijo, pero yo no tengo miedo porque yo sé que Dios me llamó a esto. O sea, en el caso de Pablo, su llamado fue inesperado. O sea, Dios se le revela de golpe. Le dice, yo te llamo, ¿no? O sea, le dice a Ananías, es necesario que él sepa cuánto es necesario padecer por mi nombre. O sea, ahí Pablo sabía que habían riesgos, sí. Él ya sabía lo que era estar del otro lado de la vida, ¿no? O sea, él ya sabía que era estar en el otro bando, en el bando de los judíos, que perseguían a los cristianos. Él ya sabía lo que iba a pasar. Podían morir, podían ser encarcelados, torturados, enviados al circo. O sea, les podía ir muy mal, o sea, podía ser horrible. Cuando fue la persecución de la Inquisición, los que eran cristianos y eran fieles a Dios, cuando recibieron un llamado, y sabía, o sea, como el de Moisés, así inesperadamente, que en un punto de su vida Dios hizo un parteaguas, fue parteaguas, ellos sabían que en el momento en el que ellos aceptaban este llamado, ellos podían morir a manos de la Inquisición. Y si saben un poquito de la Inquisición, o si no sé si se acuerdan mucho de esto, saben que en la Inquisición habían métodos de tortura. ¿Para qué? Confiesa que eres un hereje, así no, casi, retráctate. No me retracto. Hay un caso, de hecho, de un pastor que lo acusaron de hechicería y dice que lo amarraron al piso, le pusieron una tabla encima y encima de la tabla pusieron piedras enormes. Le decían, niega a Jesús, pongan más peso. Así les dijo, pongan más peso, muere aplastado. Pero así les dijo, pongan más peso. En el caso de otra mujer, era una criada que estaba leyendo la Biblia. Y su amo la quiso proteger, es como diciendo, es mi Biblia, ¿ok? Nomás me dio curiosidad. Pero la criada dice, no, es mi Biblia, yo soy cristiana. Y en la Inquisición dicen que el que era el inquisidor le dijo, eres muy bella, yo te puedo salvar. O sea, es muy bonita para morir. Y él le dice, sí, muy bonita y todo, pero yo creo en Dios. Entonces, su muerte fue que la metieron dentro de una pared y la fueron ahí enterrando dentro de la pared. Y con cada ladrillo decía, niega. Y ella decía, no, niega, no. Al final murió ahí, dentro de una pared. En el caso de no me acuerdo bien si era un monje o un ex monje, que lo llevan a la hoguera y le dicen, es como que, y él se puso a cantar, o sea, estaba en llamas y ya estaba cantando. O sea, a lo mejor era gente que a lo mejor casi ni sentía el fuego, de que ya estaban concentrados, así como que. De hecho, este monje dice, estoy viendo a Dios y a Cristo. Así lo dijo, como Esteban, estoy viendo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y aún así, o sea, él estaba viendo, o sea, no le importaba tanto su dolor, ¿ok? Y en este caso, cuando estamos en un llamado, Dios que nos dice, pon tu mirada en mí. Tú no te preocupes por lo que esté pasando a tu alrededor. No te preocupes por cómo eres por dentro. Yo me encargo de tus fallas. Yo me encargo de hacerte capaz de esta tarea. ¿Qué te pido yo? Tú pon tu mirada en mí. Pon los ojos en mí. Tú no desvíes la mirada de mí. Pedro, ¿por qué tuviste tan poca fe? ¿Por qué desviaste la mirada de mí? ¿Por qué dudaste de mí? ¿Okay? Dios no dice que no podamos dudar. O sea, en algún punto vamos a poder tener dudas de, ¿y en serio Dios me habrá llamado? O sea, ¿no habrá sido solo mi emoción? ¿En serio Dios me va a usar? Como me ha dicho casi, o sea, no ha pasado nada, no, sino, por ejemplo, 30 años de pastor y nada más son 10 personas. O sea, Dios, no, yo no veo nada. O sea, ¿y Dios qué te dice? O sea, es que tú te enfocas, es lo mismo que le dijo Samuel, tú te enfocas en lo externo, yo veo lo que está dentro de la gente. Tú podrás solo ver 10 personas, yo veo 10 almas que tienen celo por mí. Y cuando es un llamado así, que es de golpe, Dios sabe por qué lo hace. O sea, Dios sabe por qué nos escoge. Porque sabe que aunque tú y yo no lo sepamos, muy en el fondo, tenemos un gran deseo de servir a Dios. ¿Ok? Dios sabe
que nosotros tenemos ese celo por Él, ese fuego que nos va a motivar a actuar. En un inicio tal vez no, porque nos da miedo, pero en el caso de Moisés ustedes pueden ver que después Moisés ya no tenía miedo, ya no dudaba del poder de Dios. Incluso había gente que cuando lo veía decía, yo sé que Dios nos va a escuchar porque yo veo porque escucha a Moisés. Un momentito, que se me secó la garganta. Ahora sí ya. Yo veo, o sea, la gente por vernos a nosotros aceptarnos llamado así, podría motivarse a que alzarse también. O sea, si ellos ven, es que este chico o esta chica, este hombre, esta mujer, este hombre ya de años, esta mujer de años, incluso este niño, esta niña, que no tiene nada, que a lo mejor no saben nada de esto, se han alzado y han prosperado porque han creído en Dios, y la gente va a verlos y va a decir, yo también quiero que Dios me use así, yo también quiero confiar así. O sea, nuestras vidas, nuestro llamado puede ser de ejemplo a los demás, y por eso es un privilegio y por eso es una responsabilidad. No deseen todos ser maestros, porque doble condenación recibiremos. Claro que es hermoso el estar siendo llamados por Dios, ser usados por Dios. Es muy hermoso, claro que sí, nadie lo va a negar. Es lo mejor que nos podría pasar en la vida, después de, obviamente, ser salvos. Sí, obviamente, primero está, lo mejor es ser salvos, ¿no? Y después de eso, lo mejor es que Dios te decida usar. Pero entonces, también es una responsabilidad, porque cuando somos llamados a tomar un liderazgo, un ministerio, tú vas a ser responsable de los otros. Tú, como un representante de Cristo, en el caso de los pastores, que son responsables de ¿qué? Dios demandará la sangre o esas almas a los pastores, ¿no? Ya había decir a nosotros, pero no, espérate, yo no soy pastor todavía. No, pero Dios nos va a demandar eso, ¿no? Dios va a decir, ¿tú qué hiciste con la gente que yo te di? Yo no te voy a pedir si esa gente era buena o no asistía. Yo te voy a pedir, ¿qué hiciste? Ezequiel, yo te pongo por atalaya, por vigilante. Si yo le digo al malvado, vas a morir, y tú no le dices, ese hombre morirá, pero a ti te voy a demandar su sangre. Si tú le avisas a ese hombre y no se arrepiente, tú tranquilo, tú hiciste lo que tenías que hacer. Si no lo haces, tú y yo vamos a tener muchos problemas, Ezequiel. Ezequielito, por favor, compórtese. Es broma. Pero así es en realidad así. O sea, se oye muy chistoso, pero o sea, es una responsabilidad. Tenemos vidas en las manos. Dios nos ha puesto vidas en nuestras manos, ¿ok? Para los que están preparando para un ministerio como alabanza o enseñanza, Dios te está poniendo vidas en tus manos, ¿eh? Te está confiando las almas de los niños, te está confiando las almas de los congregantes, se está confiando almas que llegarán a esta iglesia y que apenas van a ser salvos. Así que ¿es un privilegio? Sí. No te asustes. Gózate de que Dios te quiso usar. Gózate, ponte feliz. Sonríe. Ponte feliz de que Dios te usa. Pero también acuérdate que lo que tú hagas se va a ver reflejado también a veces en la gente, ¿ok? Ahora, ¿por qué tenemos que hablar de esto cuando es un llamado inesperado? Porque todo esto puede dar miedo, ¿ok? Y el punto de un llamado inesperado es que Dios quiere que seamos dependientes de Él, ¿ok? A ver, les voy a contar por último una historia sobre uno de mis maestros. Gracias, Pastor Villagrán, por estas historias. Este hermano, el maestro Villagrán, el Pastor Villagrán, nos contó que él estaba estudiando y que de repente un día llegó, estaba estudiando y de repente sintió el llamado de Dios. Tuvo un sueño, de hecho. Él estaba estudiando en su casa. Dice que estaba leyendo, se quedó dormido, estaba estudiando y que de repente tuvo un sueño que estaba compartiendo, evangelizando. Y entonces ese sueño era como una confirmación de Dios, dijo, una revelación de Dios para ser llamado. Entonces nos cuenta, no quedó bien, pero creo que el seminario ya lo había rechazado. Ya no lo habían aceptado para formarse, le habían dicho, lo siento, no hay lugar para ti. Y que entonces él le dijo a Dios, pero entonces ¿qué hago? O sea, no me aceptaron, ¿qué hago? Y de repente Dios le dijo, ve a tu pueblo, vete ahí. Y ahí, si mal no recuerdo, ahí fue alzado como pastor. Ahí empezó su ministerio, ¿ok? Porque no hubieron garantías. O sea, él estaba estudiando una carrera. Él iba a ser alguien, creo que iba a ser ingeniero, entonces iba a hacer mucho dinero, ¿no? Y Dios le dice, no creo que estudies esto, yo creo que seas pastor. Pero Dios no me aceptaron. Tú solamente ve a este lugar que yo te estoy diciendo y pastorea ahí. Y ya, eso es todo. Y el pastor nos dice, yo tuve que confiar en que Dios me iba a usar.
Y los resultados están ahí. Él ahorita tiene una iglesia, es maestro en el seminario. Los resultados están ahí. Muchos de los que han sido maestros en mi iglesia nos han dicho de que ellos recibieron el llamado y que cuando estaban haciendo algo y que tuvieron que dejar eso. Es lo mismo con Abraham. Abraham, sal de tu tierra y tu parentela porque yo te enviaré a esta tierra. Y en ningún momento Abraham recibe instrucciones. Mira, tú vas a ir a este pueblo, vas a ir a Padán Aram, no me acuerdo cómo va el nombre del pueblito ese, no, tú vas a ir acá y luego das vuelta a la derecha por el desierto de no sé qué, o sea, no, Dios nomás dijo, tú ve. Y Abraham confió, o sea, si se dan cuenta, Abraham no dudó. Obviamente a lo mejor Abraham tuvo dudas de, pero pues ¿a dónde voy? No, pero pues en el fondo Abraham dijo, pero voy. O sea, si Dios me está diciendo, sí, tengo mis dudas, pero voy. O sea, por eso se le llama el padre de la fe, porque tuvo dudas, claro que sí, pero decidió ir. Abraham, aquí estoy. Entrégame a tu hijo. A mi hijo, sí. Después de que me dijiste que por medio de él yo tendría una gran descendencia. Sí, entrégame a tu hijo. En 3 días te quiero ver en el monte de allá. Ahí vas a hacer tu altarcito, vas a poner tu leñita, vas a tomar a tu hijito, vas a tomar tu cuchillito y me lo vas a sacrificar. Y Abraham va. ¿Y por qué fue? Porque Abraham dijo en su corazón, yo sé, yo confío en que Dios me prometió que iba a tener una descendencia inmensa. Y yo sé que Dios me puede dar a mi hijo, Dios lo puede salvar. Incluso ahí dicen que dice, no me acuerdo bien si dice así, pero dice, incluso yo sé que Dios lo podía traer de la muerte. O sea, Abraham no dudó de las promesas de Dios, aunque se le estaba pidiendo algo muy difícil, entregar lo que en ese momento tal vez era incluso lo que estaba ocupando el lugar de Dios, ¿no? Porque nos han contado que hay una historia de que dicen que a lo mejor Dios le dijo, es que ahora tú amas más a tu hijo que a mí. Antes yo era lo primero, ahora es Isaac. Entonces dijo, vamos a probar si todavía me amas. Dame a tu hijo. Entonces, ¿qué dice? Que Abraham no dudó, o sea, lo hizo. Así no, si Dios me lo pide, yo voy a obedecer, pese a que me duela, pese a que yo sé que tal vez no vuelva y que me puede dar otro hijo. Yo sé que Él es el hijo de la promesa y Dios lo podría resucitar, así que yo voy a actuar. Es lo mismo aquí, cuando es un llamado inesperado. Dios te pide que actúes. Claro que vas a tener dudas, no está mal. Pero Dios nada más te dice, tú actúa, ¿ok? De cómo van a pasar las cosas no lo vas a saber porque a lo mejor no quiero que sepas. ¿Por qué? Porque yo quiero que confíes en mí. Yo quiero que veas lo que puedo hacer contigo. ¿Qué dice la frase de este Modi? 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie. Yo sé que tú consideras que no eres nadie. La iglesia te desmina. Yo sé que tú de tus obras y que eres pobre, pero tú eres rico. Tú eres rico. O sea, yo sé que no estás capacitado, no te sientes así, pero yo sé también que eso es lo que necesito de ti, que estés asustado. Y no porque es como que, para que veas que yo sí soy Dios, no, para que dejes de ser cobarde. No, para que veas que yo te estoy llamando, quiero que actúes. Yo quiero llamarte sin que estés preparado y quiero que actúes porque quiero que así veas que yo te estoy dando mi respaldo, para que veas que cuando yo te use, tú podrás decir, tenías razón. Aunque yo dudé, tú me usaste. Y ese es el punto de un llamado inesperado, ¿ok? Ahora, antes de terminar, ahora sí ya sé, ya me postergué un poquito, pero ahora sí, antes de terminar, me gustaría que todos cerraran sus ojos y me gustaría pedirles al pastor y a los ministros de alabanza y a Vania que se pongan con los jóvenes que se están formando para el ministerio tanto de alabanza como de enseñanza y oren por ellos, ¿ok? Quiero pedirles que por favor se levanten y oren. Ahora, muchachos, no duden de que Dios los está llamando a este ministerio, ¿ok? No duden de que porque no están